Largo es el arte del olvido, 2012, Tomás González. Mantiene la fotografía de Elsa en una de las muchas estanterías que hay en el estudio. No está en sitio destacado, pero como es la única foto que hay en el lugar, quienes lo visitan por primera vez casi siempre quieren saber quién es ella. Aunque ya está viejo, saben que no puede ser ni su hija ni su nieta, pues el corte de pelo y la blusa eran los que usaban las muy jóvenes de la época de los hippies. Hace mucho tiempo. Es bellísima, dicen, y él responde que sí, que es muy hermosa. Se casó a los 20 años, uno después de terminar sus estudios de economía y uno antes de iniciar el posgrado de matemáticas. Vivía aún en Santiago de Chile. Había conocido a Elsa hacía menos de un mes, pero se había enamorado y no tenía sentido ponerle plazo a un matrimonio que era ya inevitable. Ella tenía 21 años. De su familia, él alcanzó a saber muy poco, que la madre vivía en Asunción y que tenía un hermano mayor, militar, a quien Elsa no quería. Eso fue todo. Embebidos el uno en el otro, no habían tenido tiempo de hablar de los demás asuntos con detenimiento. Viajaron de luna de miel a Checoslovaquia. Él siempre había sentido la necesidad de conocer el país del que provenía su familia, pero no había querido viajar solo. De sus parientes allí no quedaba nadie. De la persecución de los nazis, solo se habían salvado sus padres, que escaparon a Chile con él aún de brazos, y un tío materno que emigró a Estados Unidos y murió en Nueva York, a edad tan avanzada que él mismo alcanzó la ancianidad y el tío todavía vivía. Los demás fueron asesinados. Su madre murió de tristeza y del corazón poco después de llegar a Chile, su padre 10 años más tarde, de modo que solo un familiar tuvo para darle la noticia, primero de su matrimonio y luego de la muerte de Elsa, el tío de Nueva York, a quien envió una tarjeta postal en cada ocasión. La segunda era una especie de negativo abisal de la primera. Elsa murió en la acera de un hotel, de manera instantánea, el mismo día de la llegada. Él recuerda el nombre de la calle, Vasca, pero no el nombre del hotel. El chofer del camión no venía borracho ni demasiado rápido. Fue en parte imprudencia de ella y en parte mala suerte. Te asombrarías si contaras el número de pequeños errores que uno comete durante las 18 horas del día en que actúa y está consciente, dice él. Y cualquiera de ellos nos puede costar la vida. En los asuntos personales es claro y conciso y nunca se explaya. En los impersonales de interés general es claro también, pero se explaya a veces. Su voz es firme, y si uno no lo viera, si hablara con él por teléfono, podría pensar que es todavía joven. Los empleados del hotel en Checoslovaquia, que tenían toallas pero no jabones, se mostraron amables, afectuosos incluso, y lo confortaron. Le dieron de beber un licor fuertísimo que le quitó el temblor, y llamaron la ambulancia. Como los paramédicos tardaban demasiado en llegar, acostaron a Elsa en uno de los sofás de la antesala del hotel. No presentaba heridas. Los empleados le limpiaron el hilo de sangre que emanaba de la boca y él observó el hematoma que empezaba a extenderse por la sien. Finalmente apareció la ambulancia. Bullosa, aparatosa. Los paramédicos que tanto habían tardado en llegar la subieron como en una carrera contra el tiempo. Él viajó al hospital, mirándola. Sí, pero sin tomarla de la mano. No había tráfico y como en realidad tampoco había prisa, la sirena y la velocidad parecían doblemente innecesarias por las avenidas vacías. Una farsa, pensó, y no solo de los paramédicos. ¿Para qué tenía el médico que hablar con tanta solemnidad si de todas formas él no le entendía? Si de todas formas, suponiendo que entendiera, nada le podía decir que él no supiera. Se alojó en un hotel que quedaba cerca de la morgue e inició el procedimiento de repatriación del cuerpo. Las autoridades eran amables, pero muchos funcionarios intervenían en su asunto y todos parecían complicar los trámites. Un empleado del consulado de Paraguay se apersonó de su caso y le enseñó a orientarse por el laberinto. También le ayudó a ubicar a la madre de ella en Asunción. Los trámites resultaron más largos de lo que inicialmente había pensado. Se acumulaban los días, nada se resolvía, y él parecía haberse quedado detenido para siempre en ese hotel, cerca de Elsa, tomando cada mañana una y otra vez aquellos desayunos desabridos, mirando cada mañana sin entender casi nada. Aquellos periódicos densos cuyas escasas fotografías de dirigentes políticos, de niños sonrientes que recibían de dignatarios extranjeros, le producían algo parecido a la asfixia. Tan largo fue el proceso que alcanzó a enterarse de las vidas de los empleados del hotel, por señas o por el inglés que ellos conocían. Sin proponérselo, incluso contra su voluntad, supo quién bebía, quién amaba al uno, quién desdeñaba al otro,
¿Quién odiaba a su familia política? Entonces la nieve llegó en abundancia y la ciudad, de por sí bella, se hizo aún más hermosa. Él pasó las Navidades con la familia del funcionario paraguayo. La esposa le recordaba a Elsa, aunque era, claro, bastante mayor, y las dos hijas, de 9 y 10 años, también se la recordaron. Tenían la misma vivacidad, el mismo cabello negro oscuro, la misma piel trigueña. El funcionario se llamaba Carlos María, se emborrachó un poco y se puso muy afectuoso. Era un gran tipo, estuviera borracho o sobrio, y le dio esperanzas de viajar con ella antes del Día de Reyes. Le dijo que en su casa todos lo estimaban y empezó a llamarlo por el diminutivo. Toda la vida, incluso ahora por la edad, se le ha acentuado su manera brusca de hablar. Quienes lo conocen acaban llamándole cariño y llamándolo por el diminutivo. Era muy joven entonces, pero como tiene más de 70 años cuando cuenta una vez más su historia, quien lo oye termina por verlo ya viejo, acompañado a 6 cuadras de distancia el cuerpo de una mujer que hubiera podido ser su nieta. Es una especie de error de perspectiva, de ilusión de óptica. Además, se tiende a pensar que incluso en aquellos días en que llevaba el pelo largo y camisa de diseño inspirado en el LSD, se vería ya que iba a ser una persona demasiado llevada de su parecer, un poco pesimista, escéptica y con tendencia creciente al mal humor. Llegó el Día de Reyes y su asunto no se resolvía. Había aprendido a orientarse en la ciudad y a manejar el transporte público. Había hecho amigos, además, sin saber ni cómo, por ese don que lo ha acompañado toda la vida, no solo de hacer amistades, sino de hacer amistades que le duran para siempre. Al administrador del hotel, a quien ayudó a practicar el inglés durante todo ese tiempo, le escribe puntualmente una tarjeta postal de Navidad y Año Nuevo. Y a Tobías Gross, de su misma edad, físicamente parecido a él, como si fueran hermanos, a quien conoció en un club de ajedrecistas, le envía también cada año una carta con 2 o 3 palabras soeces en español, idioma del que Tobías tiene algunos rudimentos y un problema por lo general muy espinoso de ajedrez. La autorización de viajar lo tomó por sorpresa, comienzos de febrero. Había aprendido algunas frases en checo, empezado a explorar los museos y las bibliotecas, y en cierto modo lamentó tener que partir, pero de quedarse ni soñar. Así que fue por Elsa y supervisó los procedimientos de sacarla de la morgue, llevarla en la ambulancia para el aeropuerto y subirla al avión. Asunción desde el aire y quizás por la inevitable comparación con la ciudad que acaba de dejar, parecía fea, pobre, chica. Abajo se distinguían modestos hasta la ternura, lo que seguramente eran el Palacio Presidencial, la estación de trenes y un obelisco. El avión volvió a dejar el casco urbano, y abajo se vieron naranjales y más allá cañaduzales, apareció otra vez la ciudad y aterrizaron. La madre, pequeña y de apariencia sufrida y lacrimosa, no se parecía a Elsa. El hermano se presentó vestido de civil, pero se le veía el uniforme por todas partes. En todo se le notaba el gusto por la autoridad y la fuerza. No por nada Elsa lo había detestado. Los 3 presenciaron el trámite de bajarla del avión y llevarla a un salón muy iluminado, recién pintado de blanco, donde la recibieron las autoridades locales. El hermano se hizo cargo. Tras un corto papeleo, las autoridades la entregaron y el hermano y 3 empleados de pompas fúnebres pusieron el cajón en una especie de carrito o camilla con ruedas y empezaron a moverlo hacia la puerta. La madre caminó detrás. Cuando Elsa se fue, la sombra de una paloma se dibujó, con ruido de alas cerca del techo, en el vidrio esmerilado, y en el salón lleno de luz, entre un olor tenue a pintura fresca, al fin cayó sobre él, como un derrumbe, aquella soledad que le duraría ya toda la vida, aquel peso en pleno corazón.